Es jueves y abrimos espacio para la cita con el psicólogo aquí en Tiempo de Hoy por Hoy. Momento ya para saludar a Nicolás Garrido, psicólogo colaborador de esta emisora y del Gabinete de Psicología y Logopedia Albanta de Linares. Nicolás, ¿qué tal? Bienvenido una semana más. Hola, buenas tardes. En este tiempo lluvioso, en este otoño, hemos querido elegir el tema de hoy, la depresión. Vamos a hablar de este asunto teniendo en cuenta que quizá en esta época del año, una vez que ya termina el verano y demás, incrementan los casos de depresión, aunque en general, y antes de adentrarnos en su definición y demás, estamos hablando de una enfermedad, si puede calificarse así, muy extendida. Efectivamente, de hecho es un trastorno mental, por tanto es una enfermedad que actualmente se da aproximadamente en 1 de cada 6 españoles. La evolución es que para el año 2020-2025 sean 1 de cada 3 españoles. Y de hecho, al día de hoy, creo, si no me equivoco, que es la segunda causa de baja por enfermedad dentro del mundo laboral. Entonces, digamos que tiene una incidencia que es bastante grande dentro de lo que es el panorama de la población española y la población mundial en última instancia. Y también hay otro elemento que tú has apuntado, que es el hecho de que tiene un componente, algunos de los tipos de depresión, que ahora después hablaremos, tiene un componente que es estacional. Es cierto que en determinados cambios estacionales, en determinados momentos, va ligado, va asociado a esa estación que suele ser normalmente tanto el el otoño-invierno como la primavera-verano. Y casi que quizá en invierno-Navidad, que la Navidad es una fecha delicada y de recordar y demás. Bueno, vamos a conocer, vamos a adentrarnos, no me quiero adelantar yo a nada. Conozcamos bien qué es la depresión y después vamos a saber más sobre su tratamiento y, por ejemplo, cómo ayudar a las personas que sufren depresión. Definamos lo primero de todo. Bien, vamos a ver. Aunque cualquiera de nosotros por la calle pueda saber a grosso modo que es una depresión, sí podemos decir que la depresión va más allá de lo que es la simple tristeza. En un momento determinado, pues una persona puede estar triste, puede estar con el ánimo bajo, pero no necesariamente tiene por qué tener una depresión. La depresión es un estado en el que la persona tiene una serie de síntomas que son, por un lado, que tenga un ánimo bajo, que tenga esa tristeza o sentimiento de desesperanza la mayor parte del día o la mayor parte de los días, al menos durante 2 semanas, sin, en este caso, causa aparente, aunque normalmente, ahora después lo analizaremos, la depresión sí va asociada a una cuestión que es el sentimiento de pérdida. O sea, cuando hay una pérdida, cuando hay un cambio brusco, esa pérdida es lo que hace que la persona tenga o pueda tener esa depresión. La pérdida del interés en las actividades con las que disfrutaba antes o tener escaso placer al realizarlas, síntomas que se presentan pueden ser irritabilidad, sobre todo en niños, los niños que se suelen confundir con cuadros de ansiedad, pero suelen ser en algunas ocasiones depresiones encubiertas, la ganas de llorar sin motivo aparente, la pérdida de energía o cansancio, problemas de sueño, bien hipersomnia o insomnio, cambio en el apetito, que a veces se produce sin que una persona esté siguiendo ninguna dieta de forma espontánea, la pérdida del interés sexual, sentimientos de inutilidad o culpa, sentimientos negativos. En ese sentido hay Beck describía que hay una serie de distorsiones cognitivas, y explico lo que son las distorsiones cognitivas. Digamos que cognitivo haría referencia a pensamiento y hace en última instancia referencia a una percepción errónea de lo que es la realidad. Y apuntaban varios tipos de distorsiones. Una era la inferencia arbitraria, que lo que viene a hacer es que una persona adelanta acontecimientos sin que hayan sucedido. O sea, un acontecimiento que es probable lo hacemos o lo vivimos como si estuviera sucediendo de forma real. No es una experiencia que no tenga contacto con la realidad, sino que nosotros nos vamos adelantando, predecimos y ya en virtud a eso que hemos predicho, pues ya reaccionamos. Por ejemplo, una enfermedad.
una enfermedad. Que magnificamos un desenlace lo adelantamos, peor del que quizá luego sea. Lo adelantamos los acontecimientos. Pero ya no es solamente una enfermedad, es una interacción social. Yo para qué voy a ir a la fiesta si me voy a aburrir, si no lo voy a pasar bien. O sea, ya adelantamos, hacemos como de adivinos y reaccionamos en virtud a la predicción que hemos hecho. Efectivamente. Luego tendríamos otra que sería la abstracción selectiva, que haría referencia a que solamente nos quedamos con una parte de la realidad. Es como si estuviéramos viendo la realidad con un solo ojo. No estamos viendo las dos caras de la moneda. La sobregeneralización o la generalización excesiva sería otra, donde de un hecho, de un acontecimiento, ya pensamos que no va a suceder o no va a seguir sucediendo. Y hay otro elemento que es el tema de la maximización-minimización. Me explico. Digamos que tenemos dos varas de medir. O sea, maximizamos los errores que nosotros tenemos y minimizamos los errores que tienen los demás. De tal manera que tenemos un sesgo perceptivo que lo que nos hace es ver la realidad de forma diferente. Por otra parte, también estaría lo que es la personalización, donde nosotros nos hacemos responsables de los problemas que tienen los demás, o hacemos responsables a los demás de los problemas que nosotros tenemos, donde, digamos de alguna manera, dentro de los problemas psicológicos hay problemas que son primarios y otros secundarios. Por ejemplo, yo tengo una depresión, que sería el primario, pero luego me siento culpable por cómo le está afectando a los familiares que tengo a mi alrededor, que sería otro elemento a tener en cuenta. Entonces, digamos que secundariamente a la depresión existe otro problema que se solucionaría si se soluciona el primario. Y luego tenemos un elemento que se da mucho, que es el pensamiento dicotómico o polarizado, o sea, o todo o nada, o sea, o blanco o negro, no hay grises, o todo sale perfecto, o ya en el momento que todo no sale perfecto, ya todo pasa malo. Nefasto, exactamente. Entonces, digamos que hay diferentes distorsiones o formas de ver, serían como gafas que nos ponemos a la hora de ver la realidad. ¿Estos son los tipos de depresión o podemos hacer otra catalogación, digamos? Exactamente, hay otro tipo de catalogación que puede haber y si seguimos la clasificación del DSM-4, pues tendríamos por un lado lo que sería el trastorno, los episodios depresivos mayores, que en este caso son la sintomatología que hemos descrito anteriormente, pero que tienen una duración determinada. Luego tendríamos el trastorno depresivo mayor, donde ya coge mayor magnitud, y luego tendríamos otros como el tipo de distimia. La distimia sería como una tristeza prolongada en el tiempo, que puede durar años. Tendríamos, por ejemplo, el trastorno bipolar en la fase depresiva, porque el trastorno bipolar tiene su fase expansiva, pero luego tiene la fase depresiva y hay un componente depresivo importante. Y luego también podríamos tener depresiones que puedan estar asociadas a lo que es situaciones biográficas, fallecimiento de algún familiar, fallecimiento o pérdida de algún ser querido, o pérdida del trabajo, incluso alguna pérdida que vaya asociada a ese tipo de cuestión biográfica. Bueno, pues depresiones que ahora hablaremos qué hacer ante ella, pero que está claro que afecta no solo a nuestra salud mental, sino que esto puede tener mayores consecuencias, ¿verdad, Nicolás? En nuestra salud en general. Efectivamente, o sea, tú piensas que una persona que entra en un estado depresivo, cuando estamos hablando de moderado a grave, deja de ocuparse de sí misma porque no es capaz. O sea, muchas veces lo que me comenta muchas personas, yo prefiero tener las piernas rotas antes de tener una depresión, porque si tienes las piernas rotas, al menos la gente, los familiares, ven que no te puedes mover, pero el hecho de que tú estés físicamente entero, como dicen, y que no te puedas mover, hace que se genere una situación de desesperanza en la familia, que no, en muchas ocasiones está mal entendido, mal comprendido, y hace que las reacciones inicialmente sean de apoyo, pero cuando la depresión se prolonga más del tiempo que se considera, puede llegar a producir graves consecuencias, no solamente en la persona, sino también en los familiares, puesto que esa persona se convierte en una persona dependiente, depende de los demás para poder funcionar, lo cual en algunas teorías dicen que es un círculo vicioso del cual sea difícil de salir. ¿Qué hacemos si creemos que padecemos una depresión? Bien, a ver, si nosotros creemos que tenemos una depresión, puede haber varios elementos dependiendo por una parte de la magnitud de la depresión. Las depresiones pueden ser leves. Cuando estamos hablando de una depresión leve, estamos hablando de que ya hay depresión,
aunque sea leve, pero ya hay depresión, que va más allá de lo que es la tristeza. Entonces, el acudir al médico de cabecera, el acudir a algún tipo de especialista en salud mental puede ser un elemento importante. Normalmente las depresiones leves con psicoterapia se suelen llevar muy bien, ¿vale? Suelen reaccionar de forma bastante efectiva. No tanto cuando estamos hablando de depresiones moderadas o graves. En caso de depresiones graves, la farmacología es un elemento que es importante, igual que una depresión leve también se puede llevar con farmacología, pero sí es cierto que cuando se pone un tratamiento farmacológico es importante establecer un principio y un fin. O sea, no crear dependencia, ¿no?, de ese medicamento. No, es una barbaridad que una persona 20 años después, a no ser que sea una depresión de carácter endógeno, que hay algunos tipos, sí, o se tenga un trastorno de carácter bipolar, que en este caso suelen ser más bioquímicos, sí es importante combinar lo que es el tratamiento farmacológico con un tratamiento psicoterapéutico y, en este caso, pues, ¿por qué no?, una terapia interpersonal, un apoyo hacia esa persona y que esa persona, pues, en principio no se vea sola, no se sienta sola, pueda de alguna manera reconducir esa forma distorsionada de ver la realidad y de alguna manera también activarse y poder tener una vida lo más saludable posible en última instancia y salir de la depresión, puesto que se puede. Claro, se puede. Y además quería centrarme en ese tratamiento, porque has hablado de en determinados casos, fármacos y demás, pero ¿cómo se trata desde el punto de vista de la psicología una depresión? Bien, vamos a ver. Una depresión desde el punto de vista psicológico hay diferentes tipos de tratamientos. Hay, por ejemplo, terapias que son de activación conductual, que suelen ser bastante efectivas, que lo que es lo que van buscando básicamente es que la persona se sienta bien por lo que va haciendo. La idea popular que siempre hay es que una persona pues espera sentirse bien para hacer las cosas, y la evidencia lo que nos dice es todo lo contrario, es que hay que hacer las cosas para sentirse bien. Entonces, esa activación conductual es un elemento importante y sobre todo es muy bueno en situaciones en las que la persona está embotada, está confundida, no tiene una capacidad de concentración o atención que le pueda servir, o que le pueda hacer centrarse en aquellas tareas que tenga que hacer. Por otra parte, tendríamos también lo que serían las terapias más cognitivo-conductuales, que sería un mixto entre lo que es terapia de pensamiento y terapia de comportamiento. Las terapias cognitivas lo que van buscando básicamente es, pues, por una parte, si hay un cuadro ansioso depresivo, pues tratar lo que es la ansiedad, pero sobre todo tratar de determinar esas distorsiones que hemos comentado antes, esas distorsiones cognitivas, y hacer ver que muchas veces nosotros somos nuestros enemigos, pero también somos nuestros aliados, y dependiendo de cómo nosotros enfoquemos la realidad y de cómo la interpretemos, hacemos que de alguna manera salgamos o nos metamos más en el hoyo, como suele decir la gente. Y luego hay terapias que son más cognitivas, que donde tenemos pues todo el tratamiento es puramente a nivel de pensamiento. Las terapias puramente cognitivas son buenas para depresiones leves. Para depresiones de moderada a graves serían más terapias de activación conductual inicialmente, para luego pasar a terapias más cognitivas. Y luego, bueno, ya dependiendo de la escuela, de los profesionales, tenemos psicoanálisis, tenemos cognitivo-conductuales, gestálticos, humanistas, ya. Cada maestrillo tiene su librillo. Aunque el psicólogo ayuda a la persona, pero al final, Nicolás, al menos es lo que me llega de lo que nos estás explicando, la persona es la que al final debe salir por sí misma, ¿no? No hay algo externo que le ayude, aunque sí que podemos, los que estamos alrededor de la persona que puede sufrir depresión, ayudarle de alguna forma. Los que estamos alrededor, lo que podemos hacer es servir de apoyo a esa persona que tenga esa depresión. De alguna manera, sí es cierto que nadie puede sustituir, nadie puede andar el camino que esa persona tiene que andar. Sin embargo, sí pueden servir de apoyo, sí pueden servir de bastón para que esa persona salga de ahí. No haciéndole las cosas, salvo casos que sean excepcionales, sino ayudándole o animándole a que sea capaz de responsabilizarse
o de activarse otra vez para poder salir de la situación en la que se encuentra. Entonces, aunque resulta duro de alguna manera ver a una persona, a un ser querido que está deprimido, bien sean familiares, bien sean amigos, es importante que las personas que están a su alrededor se mantengan lo más serenas, lo más estables posible, puesto que si se enfadan, si se agobian, lo que hacen es empeorar la situación más que mejorarla. Entonces, algunas cuestiones que son importantes, pues que aprenda sobre la depresión, sobre su tratamiento y qué se puede hacer, considerarse como parte del equipo de apoyo y ser coterapeuta en última instancia de cara al tratamiento, o sea, seguir las indicaciones que le van marcando los especialistas, a ayudarle a la persona a reconocer las fuentes de estrés y encontrar la forma más adecuada para hacerle frente. Son algunos de los elementos que se pueden hacer para poder ayudar a estas personas o a las personas que en algún momento padecemos o hemos padecido algún tipo de depresión. Quizá minimizar el problema que ellos pueden tener o la causa de su depresión, o intentar comprenderla. Que quizá eso de decir, quitarle la importancia que la persona depresiva le está dando. Yo creo que minimizar depende si la cuestión, desde el punto de vista cognitivo, sí es cierto que muchas veces nosotros maximizamos, y al maximizar se puede tratar de hacer ver que quizás no sea tan grande, que sea más pequeño. Eso en los familiares, los amigos pueden servir de apoyo, pero se trata más de adquirir estrategias de afrontamiento para lo que es la depresión. Entonces hay que positivizar los pensamientos, hay que activarse, hay que afrontar situaciones que se vayan planteando, hay que establecerse objetivos pequeños y tratar de cumplirlos, también relajarse en última instancia y meditar. Hay una estrategia que es el PPR que comentábamos el otro día, que era para, posterga y reflexiona o racionaliza aquello que estás pensando, porque quizás tú mismo te lo estás agrandando, lo está haciendo más. Y en última instancia, aprender a solucionar problemas, que es un elemento que es importante de cara a lo que es la mejora de la autoestima, porque la autoestima en estos casos se ve duramente mermada. Que la vida es dura, pero también es bonita. Vamos a quedarnos con eso. Pues Nicolás Garrido, muchas gracias por estar este jueves con nosotros y hasta el próximo. Un placer. Hasta luego.